Carmen observaba por la pequeña ventana del cuarto prestado, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras sostenía una taza de té frío que había olvidado beber. A los 63 años, nunca imaginó que estaría viviendo de la caridad de una antigua amiga, después de haber entregado 4 décadas de su vida a una familia que ahora la había borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. Las lágrimas que ya no podía derramar se habían convertido en una determinación férrea que brillaba en sus ojos cansados. El sacrificio de toda una vida había sido recompensado con la traición más cruel, pero Carmen guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Lo que había perdido en amor y lealtad, lo recuperaría en justicia y dignidad. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte para más relatos que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Carmen Rodríguez había llegado a Madrid en 1985 con apenas 23 años, los ojos brillantes de esperanza y un corazón dispuesto a conquistar el mundo. Pero el mundo tenía otros planes para ella. Conoció a Miguel Herrera en una cafetería cerca de la Universidad Complutense, donde ella estudiaba administración de empresas y él soñaba con montar su propio taller mecánico. Seremos imparables juntos, le había susurrado Miguel una tarde de primavera, mientras paseaban por el Retiro. Carmen le creyó con cada fibra de su ser. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero llena de promesas que parecían eternas. El primer golpe a sus sueños llegó con el embarazo de Ana, su primera hija. Miguel, que apenas comenzaba con su taller, necesitaba que Carmen dejara los estudios para cuidar de la niña y ayudar con la contabilidad del negocio. Es temporal, le prometió. Cuando el taller crezca podrás volver a estudiar. Carmen guardó sus libros en una caja, junto con sus sueños de convertirse en una ejecutiva exitosa. Ana nació hermosa y sana, pero también llegó Diego 2 años después. El taller de Miguel comenzaba a prosperar, pero la carga de trabajo en casa se multiplicaba. Carmen se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, manejar las cuentas del negocio, desde casa, limpiar, cocinar y ser la perfecta esposa y madre que todos esperaban que fuera. Mamá siempre está ahí para nosotros, decía Ana con orgullo cuando sus amigos visitaban la casa. Carmen sonreía, sintiendo que todos sus sacrificios valían la pena. Miguel trabajaba largas horas, pero cuando llegaba a casa, encontraba la cena servida, los niños bañados y las cuentas del día organizadas en su escritorio. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. El taller de Miguel se convirtió en una empresa próspera de 3 sucursales. Ana estudió Derecho, y Diego se especializó en ingeniería mecánica para seguir los pasos de su padre. Carmen envejeció en silencio, su belleza juvenil transformándose en la elegancia discreta de una mujer que había vivido para otros. Cuando los niños se fueron de casa, Carmen pensó que finalmente podría reclamar algo de tiempo para sí misma. Pero Miguel tenía otros planes. Ahora que tenemos más tiempo, ¿podrías ayudarme más en el negocio?, le dijo. Necesito a alguien de confianza manejando las finanzas. Carmen aceptó como siempre había hecho. Se convirtió en la sombra silenciosa detrás del éxito de su esposo, manejando contratos, pagos y hasta las relaciones con los proveedores más difíciles. Nunca apareció su nombre en los papeles oficiales, nunca recibió un salario formal, pero Miguel siempre decía, todo lo que tengo es nuestro, Carmen. Tú eres mi socia más importante. El primer indicio de que algo había cambiado llegó un martes de octubre, cuando Carmen encontró a Miguel hablando por teléfono en voz baja en su estudio. Al verla, colgó rápidamente y le sonrió con esa sonrisa que ahora le parecía forzada. ¿Con quién hablabas?, preguntó Carmen con naturalidad. Asuntos. Del taller, amor. Nada importante. Pero las llamadas misteriosas se volvieron frecuentes. Miguel llegaba más tarde a casa. Salía los fines de semana con excusas vagas sobre reuniones de negocios, y Carmen notaba cómo su esposo había comenzado a vestirse mejor, a usar una colonia diferente, a sonreír de una manera que no había visto en años. Una tarde, mientras organizaba los papeles del escritorio de Miguel, Carmen encontró un recibo de un restaurante caro en el centro de Madrid. El monto era para 2 personas,
pero ella había estado en casa ese día, preparando la cena que Miguel no había llegado a comer porque, según él, había tenido que trabajar hasta tarde. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero se dijo a sí misma que debía haber una explicación lógica. Miguel era su esposo de casi 40 años, el padre de sus hijos, el hombre al que había entregado toda su vida. Seguramente había cenado con algún cliente importante, pero las dudas empezaron a crecer como maleza en su mente. Comenzó a prestar más atención a los detalles, los cargos en las tarjetas de crédito, los kilómetros extras en el coche, las llamadas que Miguel contestaba en otra habitación. Todo parecía tener una explicación racional, pero juntas formaban un patrón que Carmen no quería reconocer. La confirmación llegó una tarde de diciembre, cuando Ana la llamó llorando. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa?» Carmen encontró a su hija hecha un mar de lágrimas en su apartamento en Malasaña. Ana, ahora de 35 años y con su propia práctica legal, parecía una niña perdida. «Mamá, no sé cómo decirte esto». Ana sollozó. «Pero una de mis clientes me contó algo sobre papá». El mundo de Carmen se detuvo. Ana le contó que una mujer había venido a su oficina buscando consejo legal sobre una relación extramarital. La mujer había mencionado detalles específicos sobre Miguel, su negocio, su edad, incluso el tipo de coche que conducía. Ana había reconocido inmediatamente que hablaba de su padre. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Carmen con una voz que no reconocía como suya. Según ella, más de 5 años. 5 años. Carmen sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. 5 años durante los cuales había seguido cuidando de Miguel, preparando sus comidas favoritas, lavando su ropa, manejando su negocio, siendo la esposa perfecta, mientras él construía una vida paralela con otra mujer. Esa noche, cuando Miguel llegó a casa, Carmen lo esperaba en la sala. Por primera vez en décadas no había preparado la cena. No le preguntó cómo había estado su día. Solo lo miró a los ojos y dijo: «Sé lo de Patricia». La expresión de Miguel cambió instantáneamente. La máscara del esposo devoto se desplomó, revelando a un hombre que había estado viviendo una mentira durante años. La confrontación que siguió fue devastadora. Miguel no negó la aventura, pero tampoco mostró el remordimiento que Carmen había esperado. En lugar de disculpas, llegaron justificaciones que sonaban huecas y crueles. «Carmen, nuestro matrimonio ha estado muerto durante años», dijo Miguel con una frialdad que ella nunca había visto. «Tú te volviste predecible. Patricia me hace sentir vivo otra vez». Cada palabra era como una puñalada. Carmen pensó en todas las veces que había puesto las necesidades de Miguel antes que las suyas, en los sueños que había abandonado, en los años que había dedicado a construir la vida que él había querido. ¿Predecible? Había sido leal, dedicada, amorosa. Había sido todo lo que una esposa podía ser. «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. «Con toda nuestra vida juntos». «Quiero el divorcio», respondió Miguel sin vacilación. «Ya hablé con un abogado. Patricia y yo queremos casarnos». El mundo de Carmen se hizo pedazos, pero lo peor estaba por venir. Durante las siguientes semanas, mientras procesaba la traición de su esposo, descubrió la verdadera dimensión del engaño. Miguel había estado transfiriendo dinero a cuentas personales. Propiedades que ella creía que eran comunes estaban solo a nombre de él, y el negocio que había ayudado a construir durante décadas legalmente no le pertenecía en absoluto. Técnicamente, «Tú nunca fuiste empleada oficial de la empresa», le explicó el abogado de Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No tienes derecho a compensación laboral». Ana y Diego, sus propios hijos, la sorprendieron con su reacción. Ana, inicialmente comprensiva, comenzó a distanciarse cuando se dio cuenta de que el divorcio podría afectar su propia herencia. Diego fue más directo. «Mamá, papá ha trabajado muy duro toda su vida. No puedes llevarte la mitad de todo lo que él construyó». Carmen se quedó sin palabras. ¿Todo lo que él construyó? Ella había estado ahí desde el primer día, manejando las cuentas, lidiando con clientes difíciles,
sacrificando sus propios sueños para que el negocio prosperara. Pero sus hijos parecían haber olvidado todo eso. La batalla legal fue brutal y unilateral. Miguel tenía recursos, conexiones y un equipo de abogados despiadados. Carmen, que nunca había trabajado oficialmente y no tenía ahorros propios, tuvo que conformarse con un abogado de oficio, que parecía más interesado en cerrar el caso rápidamente que en luchar por sus derechos. Al final, Carmen recibió una pensión mínima y tuvo que abandonar la casa que había sido su hogar durante casi 4 décadas. Miguel se mudó con Patricia a una nueva casa en Las Rosas, y sus hijos raramente la llamaban. La gota que colmó el vaso llegó cuando Ana la llamó para decirle que no podía invitarla a su boda, porque sería incómodo para papá y Patricia. Carmen se encontró sola, sin casa, sin familia, y con apenas suficiente dinero para sobrevivir. Fue entonces cuando su antigua amiga Luz, a quien había conocido en los primeros años de matrimonio, le ofreció un cuarto en su pequeño apartamento, en Lavapiés. El cuarto que Luz le ofreció era pequeño, apenas suficiente para una cama individual y un pequeño armario, pero para Carmen representaba más que un refugio. Era la oportunidad de reconstruirse desde cero. Luz, que había enviudado años atrás y vivía de una modesta pensión, entendía el dolor de Carmen mejor que nadie. El tiempo cura las heridas, pero también nos enseña quiénes somos realmente, le dijo Luz una tarde mientras tomaban té en la pequeña cocina. Tú has sido fuerte toda tu vida, Carmen. Ahora es momento de ser fuerte para ti misma. Los primeros meses fueron los más difíciles. Carmen se despertaba cada mañana sintiéndose perdida, sin propósito. Durante décadas su vida había girado en torno a otros: Miguel, Ana, Diego, el negocio. Ahora, por primera vez en 40 años, solo tenía que preocuparse por sí misma, y no sabía cómo hacerlo. Pero poco a poco, comenzó a redescubrirse. Empezó a visitar la biblioteca del barrio, donde pasaba horas leyendo libros que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Comenzó a caminar por Madrid, redescubriendo una ciudad que había dejado de ver realmente años atrás. Se inscribió en un taller de pintura para mayores en el Centro Cultural del distrito, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Fue en ese taller donde conoció a Esperanza, una mujer de 70 años que había comenzado a pintar después de jubilarse de su trabajo como maestra. Esperanza tenía una energía contagiosa y una perspectiva de la vida que inspiraba a Carmen. Mi marido siempre decía que pintar era una pérdida de tiempo, le contó Esperanza mientras mezclaba colores en su paleta. Durante 40 años, le hice caso. Después de que murió, me di cuenta de que la única pérdida de tiempo había sido no hacer lo que amaba. Las palabras de Esperanza resonaron profundamente en Carmen. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban de ella, que había perdido de vista quién era realmente. Comenzó a escribir en un diario, plasmando no solo sus sentimientos sobre la traición y el abandono, sino también sus memorias, sus sueños olvidados, y lentamente, nuevas aspiraciones. Una tarde, mientras organizaba los pocos documentos que había logrado conservar del divorcio, Carmen encontró algo que había pasado por alto: copias de contratos antiguos del taller de Miguel, documentos que ella había archivado meticulosamente durante años. Al revisarlos con cuidado, notó algo extraño en las firmas y las fechas. Decidió llevar los documentos a Ana, esperando que su hija, como abogada, pudiera explicarle lo que veía. Pero Ana se mostró reticente a revisar los papeles. «Mamá, ya pasó todo. ¿Por qué no puedes simplemente seguir adelante?» La negativa de Ana a ayudarla dolió profundamente, pero también despertó algo en Carmen que había estado dormido durante años: su instinto de supervivencia. Si su propia hija no la ayudaría, encontraría otra manera. Carmen llevó los documentos a un pequeño despacho legal en Lavapiés, donde un joven abogado, llamado Alejandro Sánchez, atendía casos de personas con pocos recursos. Alejandro, que tenía la edad que podría haber tenido Diego si hubiera elegido el derecho, revisó los documentos con cuidado. «Señora Rodríguez», dijo finalmente,
Creo que aquí hay algo muy importante. Lo que Alejandro había descubierto era extraordinario. Los documentos que Carmen había conservado mostraban que, en los primeros años del negocio, Miguel había usado el nombre de Carmen como avalista y cofirmante en varios contratos importantes. Más crucial aún, había un documento de 1987 donde Carmen aparecía como socia fundadora de la empresa, algo que Miguel había negado rotundamente durante el divorcio. Su ex esposo cometió perjurio durante el proceso de divorcio, explicó Alejandro con creciente emoción. Estos documentos prueban que usted tenía derechos legales sobre el negocio que nunca fueron reconocidos. Pero había más. Un análisis forense de las firmas reveló que algunas de las transferencias de propiedades a nombre exclusivo de Miguel habían sido falsificadas. Carmen nunca había firmado los documentos que supuestamente la excluían de la propiedad de varios inmuebles. La evidencia era abrumadora, pero Carmen sabía que Miguel no se rendiría fácilmente. El primer paso fue confrontar a sus hijos con la evidencia. Ana, al ver los documentos legales, no pudo negar lo que estaba frente a sus ojos. «Mamá, yo no sabía nada de esto», dijo Ana con lágrimas en los ojos. «Papá nos dijo que tú solo habías ayudado como secretaria no oficial». Diego fue más difícil de convencer, pero cuando Alejandro le explicó las implicaciones legales de las acciones de su padre, incluyendo posibles cargos criminales por falsificación de documentos, su actitud cambió. El caso se volvió público cuando Alejandro presentó una demanda no solo por la división injusta de bienes, sino también por fraude y falsificación de documentos. Los medios locales se hicieron eco de la historia. Una mujer de 63 años luchando contra el sistema que había permitido que la despojaran de una vida entera de trabajo y sacrificio. El apoyo de la comunidad fue inesperado y abrumador. Mujeres de toda España escribieron cartas contando historias similares. Un grupo de abogadas feministas se ofreció a trabajar pro bono en el caso. Las redes sociales convirtieron la historia de Carmen en un símbolo de resistencia contra la injusticia de género. Miguel, enfrentado a la evidencia y a la presión pública, intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Pero Carmen, fortalecida por meses de redescubrimiento personal y respaldada por un equipo legal competente, rechazó la primera oferta. «He pasado 40 años aceptando menos de lo que merecía», le dijo a Alejandro. «No voy a empezar a hacerlo ahora». El juicio fue intenso pero justo. Los documentos hablaban por sí mismos, y el testimonio de Carmen, ahora una mujer segura, de sí misma que había encontrado su voz después de décadas de silencio, fue poderoso y convincente. La sentencia fue histórica. Carmen no solo recuperó su participación legítima en el negocio y las propiedades, sino que también recibió daños punitivos por el fraude sufrido. Miguel fue condenado a pagar una multa considerable y enfrentó restricciones comerciales que afectaron severamente su capacidad de operar. Pero para Carmen, la verdadera victoria no fue financiera. Fue recuperar su dignidad, su voz y su lugar en el mundo. Ana y Diego, avergonzados por las acciones de su padre y culpables por haber dudado de su madre, intentaron reconstruir su relación con Carmen. El proceso fue lento y a veces doloroso, pero Carmen estaba dispuesta a perdonar, aunque no a olvidar. Con los recursos recuperados, Carmen compró un pequeño apartamento en Malasaña, cerca de Ana. También estableció una fundación para ayudar a mujeres mayores que enfrentaban situaciones similares a la suya. El taller de pintura, que había comenzado como una simple actividad para pasar el tiempo, se convirtió en una pasión real, y Carmen comenzó a vender sus obras en galerías locales. Luz se mudó con ella, y juntas crearon un hogar lleno de risas, proyectos compartidos, y la sabiduría que solo viene con haber sobrevivido a las tormentas más duras de la vida. Una tarde, mientras Carmen pintaba en su nuevo estudio con vista a los tejados de Madrid, recibió una llamada inesperada. Era Patricia, la mujer por la que Miguel la había dejado. «Señora Rodríguez», dijo la voz temblorosa al otro lado del teléfono. «Necesito hablar con usted, Miguel. Miguel me ha estado engañando también». Carmen sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. Algunos hombres nunca cambian,
pero las mujeres siempre pueden elegir cambiar sus propias vidas. Patricia, respondió Carmen con una voz llena de sabiduría ganada a pulso. ¿Has pensado en aprender a pintar? Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, Carmen Rodríguez comprendió que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo más importante, uno mismo.